A continuación, realizaremos el procedimiento para conectar el FX3U al WinCC de TIA Portal. Para ello necesitamos abrir primero el programa de GXWorks 2. Una vez abierto el programa, vamos a dar clic en Proyecto, Nuevo, o también podríamos abrirlo desde este icono. Damos clic en el icono. Hay que tener en cuenta que para seleccionar el tipo de PLC que vamos a estar utilizando, debemos tener en cuenta la serie que vamos a estar utilizando, el tipo y el lenguaje que queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar con un proyecto simple, podríamos hacerlo con otro tipo de proyecto. Sin embargo, la idea es hacer la conexión con el WinCC y vamos a trabajar utilizando etiquetas en este proyecto. Lo podríamos hacer sin esto, sin embargo, para hacerlo un poco más entendible con el tema de las variables, lo vamos a dejar de esta manera. Clic en OK y se recomienda que guardemos el proyecto inmediatamente. Vamos a dar clic en proyecto y guardar. En este caso vamos a guardarlo en el escritorio. Ya posteriormente lo moveremos en el lugar adecuado. Le vamos a llamar arranque simple. Y el título también le vamos a agregar el mismo nombre. Guardar. Y listo. Como primer punto, al igual que en los otros proyectos, vamos a crear la tabla de símbolos. Para ello nos iremos en el siguiente icono, en Global Level, y vamos a agregar nuestros símbolos aquí. Podríamos cambiarle de nombre dándole un clic, esperando, y colocamos mis variables, por ejemplo, y listo. Vamos a dar doble clic a mis variables y en la primera columna vamos a seleccionar variables globales. Podríamos también utilizar variables globales constantes, pero este solamente se utiliza cuando yo quiero tener un valor fijo, por ejemplo un 50, un 100, 5.5. En este caso no vamos a estar trabajando con estas, más bien vamos a estar trabajando con las variables globales normales. Debido a que es un arranque simple, en la columna Level Name debemos colocar el nombre de la variable con el que vamos a estar trabajando en el proyecto de programación. En este caso vamos a colocar el nombre de Start o el de arranque. Start. El tipo de datos lo podemos seleccionar desde aquí o bien podemos escribirlo en este espacio. En la siguiente columna vamos a vincular la variable. En este caso el device se refiere a la entrada o salida física o marca. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar una marca interna, pero en este caso va a ser la X0. Además podemos agregar en el comentario una nota adicional, por ejemplo normal abierto. Y posteriormente agregamos las otras variables. Como ya sabemos, desde la HMI no podemos tener acceso a las entradas físicas, por lo tanto vamos a crear algunas variables que van a ser marcas para poder tener acceso a ellas. Primero vamos a empezar con las físicas. Vamos a agregar el stop. En este caso va a ser un bit. Este va a ser un X1 y el resto lo dejamos libre. Solamente la primera con fines de ejemplo. Vamos a agregar el siguiente, que en este caso va a ser una luz piloto, por ejemplo. Bit también. Y ahora vamos a crear las variables que se van a conectar con la HMI. En este caso hay que tener en cuenta que vamos a estar trabajando con marcas, así que vamos a colocar en device
M0, al igual que en las otras. Ok, aquí es importante tener en cuenta que al momento de terminar esto es necesario compilar y vamos a obtener, en este caso, un error. Vamos a darle que sí. Vamos a esperar a que compile. Y en este caso me está diciendo que existe un nombre de variable que está reservado. Al darle doble clic me manda directamente el stop. No podemos estar utilizando stop en el nombre de las variables. Para ello vamos a colocar, por ejemplo, paro. Ya con eso soluciona ese problema. Y en este caso también dice que luz piloto es un carácter inválido. Luz piloto, ok, lo que vamos a hacer únicamente es colocarle un guión bajo como separación. Vamos a dar clic nuevamente en Rebuild All, por acá, en este icono, para hacer la compilación. Listo. Y al momento de hacer la compilación, pues no tenemos ningún error. Vamos a esperar y no hay errores. Ahora vamos a ir al siguiente punto de programación, que en este caso es en el bloque main, específicamente en program, para poder hacer la programación del arranque simple. Vamos a dar doble clic por acá y vamos a colocar un normalmente cerrado que se va a llamar paro. Vamos a colocar otro normalmente cerrado que va a ser paro, pero HMI, en este caso como no se lo cambiamos, se llama stop HMI. Un normalmente abierto que están por acá, este sería el start. Ok, vamos a posicionar aquí el cursor, un clic, y vamos a colocar otro normalmente abierto, solo que este va a ser start HMI, aceptar. Y luego en este icono que aparece por acá, que es el F10, al darle clic podemos hacer dibujo libre. Sí, aquí, si se dan cuenta, aquí aparece una línea de más. Le doy clic al AF9. Puedo eliminar las líneas que estuve creando y que no me interesan que estén ahí. Entonces puedo seguir aquí con F10 y luego hacer otro trazo por acá. Estos espacios que van a ir quedando aquí lo puedo solucionar al compilar. Ahora faltaría colocar la bobina o el coil. Doy clic ahí y coloco el nombre de la variable. En este caso es luz piloto. Listo. Nuevamente tenemos que darle clic en compilar todo. Compilar y listo. Solo faltó algo más, en este caso la retención. Está el start y el start HMI, pero para que se auto retenga necesitamos un normalmente abierto de la luz piloto. F10 está activado, trazamos las líneas, listo, volvemos a compilar, aceptar y listo. Ok, vamos a desactivar F10 y ya tenemos nuestro arranque simple. A continuación, lo que vamos a hacer en este caso es activar el simulador. Para ello damos clic en este icono que aparece acá arriba, un clic, y me activa el simulador. Voy a darle clic en cerrar cuando termine el proceso para no tener que esperar. Ya me activó el simulador y listo, ahí estamos. Haríamos un proceso similar si tuviéramos nuestro PLC físico. Eso será en otro video. Una vez realizado este procedimiento, ya podemos ir al siguiente paso, que en este caso será abrir el OPC. Vamos a ir a abrir el programa. En este caso, este programa se llama MXOPC. Le vamos a dar doble clic y nos aparecerá esta ventana. Es importante tener en cuenta que para poder realizar este procedimiento debemos agregar y conectarlo al simulador o al PLC físico.
En este caso vamos a hacerlo con el simulador. Aquí ya teníamos uno. Vamos a darle clic derecho, delete, aceptar. Así nos limpia los proyectos que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Posicionarnos sobre address space, clic derecho, new mx device, y aquí nos pide que configuremos el dispositivo al cual nosotros nos conectaremos. Nos da un nombre por defecto. Nosotros podríamos crear algunos si quisiéramos. En este caso podemos dejarlo como dev10, dispositivo device 10, y es necesario configurar, obligatorio, de lo contrario no funcionará. Aquí le voy a decir que me voy a conectar a través del GX Simulator. Luego en el Target Simulator voy a dejarlo en None. Y la CPU va a ser FX CPU. Next. Y lo dejo en blanco. Si quisiera agregar un comentario lo podría hacer. De lo contrario lo puedo dejar así. Posteriormente voy a dar un clic en ComTest. Es importante hacer eso. Si en este ComTest no me logra conectar con el simulador, eso quiere decir que está incorrecta la configuración. En este caso sí me funcionó, no hay ningún problema, ahí estamos bien, que se conectó al PLC, que en este caso es el simulador. Damos clic en OK. Igual esto lo podríamos cambiar si nosotros quisiéramos, de lo contrario pues, lo dejamos así. Doy clic en Save y listo. Aquí tengo mi dispositivo y aquí es donde yo voy a estar agregando mis variables. Ok, entonces voy a dar un clic derecho aquí, clic en New Data Tag y voy a crear mis variables. Para crear las variables es necesario tener en cuenta las direcciones. Ya sabemos que no podemos tener acceso a las variables físicas, por lo tanto creamos las variables internas que serían M0 y M1. M0 es el start y el M1 es el stop. Vamos a crear el primero. Este sería start. La dirección es M0. Va a ser de escritura y lectura si quisiéramos hacerlo y dejarlo así. El tiempo de refresco yo por lo regular se lo cambio a un tiempo un poco más pequeño para poder verlo en tiempo real. De lo contrario se estará actualizando cada segundo. Yo ya había creado uno por acá, voy a crear otro, por ejemplo. Quiero que sea de 1/4 de segundo. Este nombre es solamente con fines didácticos. Un cuarto de segundo. ¿Ok? Y en este caso 1/4 de segundo serían 250 milisegundos. Por ejemplo, puede ser cualquier otro tiempo sin exagerar ni tampoco dejarlo muy grande. O si la variable lo requiere o el proceso lo requiere, lo podríamos cambiar. En este caso 1/4 de segundo es el que voy a estar utilizando. Voy a crear otro, New Data Tag. Este se va a llamar Stop. Es el M1, escritura, lectura, y vamos a utilizar el que habíamos creado. También debemos tener en cuenta que necesitamos ver el comportamiento del programa. En este caso se llama luz piloto. Este no sería un M0, más bien es una salida Y0, y también lo vamos a leer con este tiempo. Save. Listo. Una vez agregadas las variables, vamos a proceder a iniciar el servidor. En este caso, si se dan cuenta, ya está en run. Es importante tener en cuenta que cuando este servidor está en run, los cambios se tienen que realizar desde este OPC, pero para poder realizar los cambios hay que ponerlo en stop, luego en run. Voy a ponerlo en run, por ejemplo. En este momento ya está en run. Por aquí podemos ver que dice la palabra ready. Y además de eso, vamos a darle clic a este botoncito de acá, que es para poder ver el estado de nuestras variables. Aquí damos clic por acá y nos damos cuenta que, por ejemplo, nos aparecía en estado malo. Sin embargo, ahora ya nos aparecen nuestras variables en estado bueno. Ya con eso estamos seguros de que todo está bien. Hay que tomar en cuenta que
el proyecto del MXOPC Configurator se guarda automáticamente, es decir, no existe el botón de guardar a diferencia de otros OPCs. Así que si realizamos algún cambio y lo cerramos, cuando lo volvamos a abrir lo encontraremos nuevamente. Hay que tomar en cuenta también que para poder hacer esos cambios nuevamente se repite, hay que ponerlo en stop, luego en start y visualización. De lo contrario, por lo regular da un mensaje de que otro servidor MX está activo. Bueno, listo. Ahora pasamos al siguiente punto, que sería el diseño de la pantalla HMI. Bueno, ahora lo que tocará será realizar el diseño de la pantalla HMI en el WinCC flexible. Doble clic, esperamos a que abra. Luego debemos crear un proyecto nuevo en este icono o en proyecto, nuevo proyecto. Vamos a seleccionar esta opción, PC WinCC Flexible Runtime, aceptar. Ahora que ya tenemos abierto el entorno de programación, vamos a evitar que esté en pantalla completa. Esto no quiere decir que esté mal, simplemente es con fines didácticos, para poder verlo en una pantalla pequeña. Vamos a dar clic en configuración de pantalla y vamos a quitar este modo de pantalla completa, que sería esta. Lo quitamos y listo, solamente era para eso. El siguiente paso que debemos realizar es ingresar a conexiones. Damos clic en conexiones y vamos a asignarle un nombre. En este caso, como se va a conectar a la FX CPU, vamos a dejarlo como FX CPU. Listo, nos habilita unas opciones por acá abajo y en este caso nos interesa conectarnos a través del drive de comunicación de OPC que esté activo y nos aparecerá del lado inferior derecho las siguientes opciones. Es necesario tener en cuenta que vamos a utilizar nada más la Mitsubishi MX OPC. Simplemente con darle un clic ya nos va a aparecer en nombre del servidor. Con eso que hagamos ya tenemos conectado el WinCC al servidor MX. Una vez terminado este proceso, vamos a variables, doble clic y vamos a crear las variables que vamos a utilizar. Primero está el start, la conexión a la cual se va a vincular va a ser la que acabamos de crear, la FX CPU. El tipo de datos va a ser un tipo de datos bool. El símbolo lo tendríamos que ir a traer a través del servidor. Hay que tener en cuenta que si el servidor está en stop, no vamos a tener acceso a estas variables. Vamos a dar clic, por ejemplo, aquí para ir a ver y nos podemos dar cuenta que está en run y lo tenemos en visualización. Todo está bien. Como ya comprobamos que todo está bien, ya nos toca vincular las variables. En este caso el símbolo vamos a extraerlo de aquí en dev10. Este sería el start. Clic en aceptar y listo. Elementos matriz lo dejamos así. En ciclo de adquisición depende de la velocidad de refresco que querramos de la variable, lo vamos a cambiar. Podemos dejarlo, por ejemplo, en 100 milisegundos, que es el más rápido que existe por acá. Sin embargo, podemos crear otros. Ahora podemos continuar creando las otras variables con el mismo procedimiento. Una vez que las variables estén listas, podemos ya realizar el diseño. En este caso lo vamos a realizar solamente en una imagen por el circuito simple, que es muy pequeño. Le vamos a colocar un nombre diferente a la imagen 1. Se va a llamar ahora arranque simple. Vamos a abrirlo y nos aparecerá el entorno de programación.
Como lo queremos hacer sencillo, vamos a arrastrar nada más un botón que se encuentra en esta área de acá, en objetos básicos. Un botón. A este botón lo vamos a hacer un poquito más grande. Y vamos a cambiarle el nombre. Este va a ser Start. Vamos a dar clic derecho en copiar, pegar. Y a este otro le vamos a cambiar de nombre. Obviamente va a ser el Stop. Y además de eso, para poder verlo de una forma un poco más bonita, podemos utilizar una imagen de un motor, por ejemplo. Esto lo podemos encontrar en objetos ampliados. Y luego en librería de símbolos. Damos clic y nos soltamos y lo colocamos a la par del Start y el Stop. Luego buscamos el motor de nuestra conveniencia. En este caso podemos seleccionar cualquiera. Vamos a seleccionar esta. Y adicional a ello vamos a colocar nuevamente un rectángulo en objetos básicos. Este simplemente va a servir para verificar si se encendió o no se encendió nuestra luz piloto. Y listo. Ahora toca la vinculación de nuestras variables. Vamos a dar clic en Start, en Eventos, al pulsar, y la función que vamos a estar utilizando se llama activar mientras tecla pulsada. Posteriormente vamos a conectarla a una variable. Esa variable se va a llamar Start. Damos clic en aceptar. Lo mismo vamos a hacer con el Stop. En este caso activar bit mientras tecla pulsada. Vamos a buscar la variable, tendrá que ser otra, en este caso es el Stop. Y por último, el rectángulo, solo que en este caso no va a ser un evento, más bien va a ser una animación. Clic en animación, apariencia, activado, buscamos la variable, luz piloto, clic, va a ser un bit, solamente un bit en posición 0. Y aquí vamos a decirle que cuando esté en 1, que cambie el color de fondo a color verde. Y listo, ya terminamos. Nos falta un botón de parar runtime, sin embargo de momento no lo vamos a colocar. Vamos a dar clic en este icono que dice iniciar runtime, clic por acá, y de esa forma ya nos inicia el runtime de la HMI. Para verificar el funcionamiento vamos a abrir el GXWorks, lo dejamos activado desde la última vez y vamos a verificar si al presionar Start se activa el Start. Damos clic en Start HMI, ojo que es Start HMI, y se activó. Como tiene la autorretención, se quedó auto retenido. Stop y luego Start. Stop